dos tipos de miedo. Dos tipos de miedo. Proverbios 29-25 dice de la siguiente manera. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Temer al hombre, ¿verdad? Temer a la gente. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Esta versión lo dice, ¿verdad? Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Ahora, una explicación acerca del tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. ¿Por qué el tema se llama dos tipos de miedo? Porque la Biblia nos habla de dos tipos de miedos. Hay un miedo, le vamos a llamar en esta noche para que podamos entender cuando nos referimos a un miedo o al otro. Hay un miedo que le vamos a llamar el miedo negativo y también el miedo positivo. Miedo negativo, miedo positivo. El miedo negativo, obviamente, si utilizamos la palabra de Dios para que nos arroje luz, ¿qué significa el miedo negativo en este caso? El miedo negativo es el miedo que viene del hombre, es el miedo que viene de Satanás, es el miedo que viene del mundo y es un miedo que no procede de Dios. Por otro lado, la Biblia habla del temor del Señor. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, hoy queremos distinguir estos dos temores. Queremos saber qué significa este miedo negativo que no queremos tener, pero qué significa, por otro lado, el miedo positivo, le vamos a llamar. Bueno, ¿por qué tenemos miedo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué tenemos miedo? Lo más preciado que Dios nos ha dado a todos nosotros se llama vida. Lo más precioso que Dios nos ha dado es la vida. La vida obviamente se caracteriza por una palabra que todos nos podemos identificar por medio de ella. La vida se caracteriza por medio de la relación. Todo lo que Dios creó tiene una relación en sí. Si usted ve los animales tienen una relación, ¿verdad? Si vemos las plantas incluso tienen una relación, una conexión, ¿verdad? Íntima podemos decir. Pero los seres humanos tenemos una relación un poco más diferente. Y Dios, dice el Génesis 1, que nos creó a imagen y semejanza de Dios. Dice semejanza e imagen de Dios. Dice, y los bendijo Dios, ¿verdad? Y si usted se toma el tiempo, no lo vamos a leer hoy, pero se toma el tiempo de estudiar el capítulo 1 de Génesis, o por lo menos leerlo, se va a dar cuenta que Dios creaba algo y decía, y vio Dios que era bueno. Y Dios terminó las plantas, los animales, los cielos, la tierra, todo, y vio Dios que era bueno. Pero al hombre y la mujer, cuando los creó, dice, y los bendijo Dios. Ahora, cada cosa natural que el Señor decía y vio Dios que era bueno, vemos que todo funcionaba en su sentido natural. Pero cuando Dios creó al hombre y creó a Eva, dice, y los bendijo, ¿verdad? Como decimos, y le echó la bendición. O sea, el hombre y la mujer cuando fueron creados recibieron la bendición de Dios. Y ahí nos damos cuenta que las relaciones, en ese momento Adán y Eva, nos podemos imaginar porque la Biblia no nos da mucho detalle, pero sabemos que antes del pecado tenían una relación perfecta. Adán y Eva tenían una relación perfecta, primero con Dios, ¿verdad? Primero con Dios y luego entre ellos, entre Adán y Eva. Si nosotros preguntamos cuál es el vínculo que nos une como relación o en una relación, ¿cuál es el vínculo que nos une? Creo que todos podemos responder eso. ¿Cuál es el vínculo que nos une? Y el vínculo que nos une es el amor. Y entendemos obviamente que es el amor de Dios. La vida consiste en tener una relación con nuestros seres queridos, compartir, convivir, celebrar, comunicar, transmitir, interactuar, consolar, animar, etc. Una relación consiste en todas estas cosas. Si podemos decir de alguna forma, el alimento de nuestra alma es el amor, es la vida de Dios. Es el amor de Dios. Nuestra alma, si podemos decirlo así, se alimenta del amor de Dios. El alma clama por el amor de Dios. Nosotros clamamos ser amado y también queremos amar, ¿verdad? Y eso es lo que habla de una relación. Nuestra alma entendemos que tiene sed de esto.
Ahora, si tomamos como ejemplo, después del Génesis 3, el capítulo 3, donde el hombre cayó, la raza humana cayó de la presencia y de la gracia de Dios, nos damos cuenta que de ahí en adelante, por ejemplo en la historia de Caín, preguntemos por qué Caín mató a su hermano Abel. Y si usted lee la historia y la estudia, se da cuenta que Caín tuvo celos y tuvo envidia. ¿Por qué? Porque no fue exaltado por Dios. Jacob engañó a su padre Isaac, engañó a su hermano Esaú, porque no fue exaltado, no fue el que escogió para ser bendecido. El joven rico se fue triste porque no fue exaltado. La mujer samaritana lloraba en el pozo porque no era exaltada. Y esta palabra que me escuchan repetir, exaltado, exaltado, es una palabra importante, porque si nos damos cuenta, el alma busca esa exaltación. El alma busca exaltación. Y cuando no somos aprobados, exaltados, por ejemplo, voy a usar un ejemplo con esta palabra. La palabra exaltado en la Biblia significa también alabado. La palabra dice que en aquel día, cuando seamos juzgados por Dios, recibiremos alabanza de Dios, ¿verdad? Significa alabado, significa también enaltecido. Cuando el Señor le habla a Caín, le dice, si tú lo haces bien, si te arrepientes, si no permites que el corazón permita entrar el pecado, dice, no serás enaltecido. Fíjense la palabra. Otra palabra para exaltado es la palabra aprobados. Aprobados. Queremos ser aprobados o por el hombre o por Dios, ¿verdad? La palabra también exaltado significa justificados, ¿verdad? Justificados en este caso por Dios. También significa elevado. Y nos damos cuenta, hermanos, que los seres humanos hacemos guerra por tomar el primer lugar, por ser los mejores, por recibir el aplauso de la gente. Por esta razón, muchos tienen algún talento y obviamente entregan toda su vida por ello, es decir, por el talento. Porque ahí, en ese talento, en esa virtud, en esa capacidad humana, es donde encuentra que las personas le da valor. Es donde esa persona que tiene algún talento o una capacidad encuentra que las personas pueden mirarlo por algún interés personal en este caso. Porque le da valor, le da importancia, les da sentido de vida. La mayoría de los suicidios, si entrevistamos a expertos en personas que se suicidan, personas que quizás han hablado con personas que se han quitado la vida antes de morir, y siempre hay un común denominador. Las personas que se suicidan, los suicidios acontecen porque las personas creen que no tienen ningún valor o que no significan nada para esta sociedad. Y por esto pierden el deseo de la vida que Dios les dio. Entonces, fíjense cómo todos, partiendo de ese punto, partiendo de esa idea, todos tenemos y amamos y queremos esa vida que Dios nos ha dado. Porque una cosa es estar vivos y otra cosa es vivir, tener vida. Por eso Cristo dijo, si creen en mí, yo les daré vida y vida en abundancia. Ahora, ¿por qué creen que nosotros nos apegamos tanto a aquellos que nos demuestran más amor? ¿Por qué nos apegamos más a aquellos que nos demuestran más afecto? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos más propensos a buscar a las personas que nos aceptan, que nos aman? Por ejemplo, vemos los abuelitos, ¿verdad? Usted ve los nietos, cómo son con los abuelitos, especialmente cuando los abuelitos vienen cargados de dulces y regalitos, pero especialmente cuando los abuelitos son apoyadores. Entiéndase, cuando el abuelo deja que el nieto haga lo que quiera. Miren, es tan delicado esto del amor, ¿verdad? De querer ser elevado, exaltado, aprobado, de querer ser amado, que nosotros haríamos lo imposible por tener un poquito de ese amor que el Señor ofrece. El problema consiste es que muchos de nosotros tendemos a buscar ese amor en otras cosas. Nos damos cuenta que cuando un padre o un abuelito no disciplina, como la palabra bien manda, a sus hijos, no los corrige, nos damos cuenta que tiene que ver con que a lo mejor el papá piensa que si lo disciplino el niño se va a enojar conmigo y no me va a corresponder. Esa es la idea muchas veces. Por ejemplo, cuando vemos las pandillas, ¿por qué las pandillas tienen éxito? Las pandillas tienen éxito porque ellos se aprovechan de aquellos jóvenes
que sus padres lo maltratan, que sus padres no le dan cariño, que sus padres de algún modo le hacen sentir como que no son amados o importantes. Y cuando se encuentra con un amiguito de alguna pandilla, le ofrecen en ese grupo, en esa pandilla, que lo van a recibir con todo su amor, incluso un amor tal, entiendas, un amor falso, que cada uno se atreve a dar su vida por su amigo, su compañero de ganga o pandillas. El dinero es otra cosa que nosotros, este mundo nos pone en la mente de que el que no tiene nada, nada vale. El que no tiene dinero, el que no tiene posesiones, nada es. Y eso es un dicho que yo he escuchado mucho. Todos queremos ser amados, todos. El alimento del alma es el amor de Dios, mis hermanos. Todos queremos tener esta vida perfecta, de gozo, de paz, etc. Ahora, cuando el alma pierde el amor de Dios, es entonces cuando experimenta lo que vemos, lo que sucedió en Génesis, ahí en el Edén. ¿Qué sucedió en el momento que Adán y Eva perdieron el amor de Dios? No porque Dios se lo haya quitado en el sentido inicial, sino, si pensamos bien, fue por la desobediencia de Adán y Eva. Cuando ellos fueron desconectados de Dios, experimentaron desnudez, confusión y miedo. Cuando perdieron la vida de Dios, experimentaron desnudez del alma, confusión y miedo. Para entender lo que significa tener miedo, mis hermanos, debemos de primero ir al lugar donde se originó el miedo. Ahora, les voy a hacer una pregunta, a ver cómo usted piensa. ¿Dónde se originó el miedo? ¿Verdad? Y mi pregunta obviamente es, ¿en qué parte de la Biblia fue la primera vez que alguien infundió miedo? Quiero que usted piense. Quiero que piense en eso. Debemos entender que el primero que infundió miedo fue... A ver si alguien lo escribe ahí. ¿Quién fue el primero? Le voy a dar unos segunditos. ¿Quién fue el primero que infundió miedo en la Biblia? ¿Quién? A ver si contestan ahí. ¿Quién fue el primero que infundió miedo sobre Adán y Eva? No tenemos prisa, ¿verdad? Porque no hay a dónde ir. Bueno, el primero que infundió miedo en la Biblia fue Dios. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor algunos están pensando Satanás, ¿verdad? Porque en el momento que decimos miedo, inmediatamente pensamos que el miedo es malo. Pero aquí es donde aprendemos que existen dos tipos de miedo. Hay dos tipos de miedo. Está el miedo positivo y está el miedo negativo. Miedo positivo, miedo negativo. Hay un temor que viene de parte de Dios y hay otro tipo de miedo, otro tipo de temor que viene del mundo y de Satanás. Es importante entender esto. El miedo positivo, si puedo definirlo, es aquel miedo que nos permite cuidarnos, nos permite alejarnos del peligro. Es el miedo que nos salva y nos cuida de todo mal. Ahora, fíjense esta definición, es importante. El miedo positivo, el miedo bueno, podemos decir, es aquel miedo que nos permite cuidarnos y alejarnos del peligro. Es el miedo que nos salva y nos cuida de todo mal. Este miedo viene cuando enfrentamos algún peligro que atenta con nuestra vida. Fíjense aquí por qué estaba al inicio definiendo lo bueno que es la vida y lo importante que es la vida. Porque al entender la definición de lo que significa vivir o tener vida, entenderemos por qué existe el miedo. Aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, uno de los miedos que podemos ver es ir a alta velocidad. ¿Por qué causaría miedo en un vehículo ir a alta velocidad? Bueno, porque estamos atentando contra nuestra vida. Podemos tener un accidente. Ese es miedo positivo, ese es el miedo bueno. Otro miedo que podemos tener es pararnos a la orilla de un edificio muy alto, ¿verdad? O pararnos a la orilla de un precipicio. Nos da miedo, o sea, el corazón comienza a latir de manera rápida. Otro tipo de miedo son las peleas y pleitos. Cuando alguien está metido en un pleito o en una pelea, el corazón se acelera, la conciencia comienza a decirte no, o sea, evita los problemas a todo lo más que puedas. También hay miedo acerca de ver a alguien sospechoso. Si alguien te persigue o sientes que hay algún ladrón en el patio de tu casa o alguien que se ve sospechoso, produce miedo. Enfermedad, escasez de alimento produce miedo.
Un animal salvaje produce miedo. Consecuencias por violentar las leyes produce temor también. Nos damos cuenta que este temor es bueno, ese es un temor positivo. Pero por otro lado, tenemos el miedo negativo. El miedo negativo es aquel miedo que no nos permite cumplir, confiar o descansar cuando tomamos alguna decisión correcta. Es la definición, es aquel miedo que no nos permite cumplir, confiar o descansar cuando tomamos alguna decisión correcta. El miedo negativo es obviamente producido por la incertidumbre, la duda, la inseguridad o por falta de la verdad objetiva. Ahora, al final, en esta definición, lo voy a leer otra vez. El miedo negativo es producido por la incertidumbre, cuando no sabemos lo que va a pasar, por la duda, cuando no estamos seguros de tomar una decisión o no, la inseguridad, cuando nos sentimos así como Adán y Eva desprotegidos, o por falta de la verdad objetiva. ¿Qué es una verdad objetiva? Obviamente la verdad objetiva es cuando tenemos la respuesta verdadera de alguna pregunta o duda. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde encontramos la verdad objetiva acerca de la vida, acerca de tener seguridad en las incertidumbres que este mundo infunde en cada uno de nosotros? Bueno, a este miedo viene cuando inundamos nuestra mente de alguna información falsa o de algún futuro incierto. Es cuando inundamos nuestra mente de alguna información falsa. Comenzamos a meditar y a cavilar cosas que no existen a lo mejor. O cuando descansamos en un futuro incierto. O en otras palabras sería no descansar. Ahora, aquí vemos en Génesis 2, acompáñenme al capítulo 2 de Génesis. Fíjense lo que dice aquí este verso. Es importante este verso. Génesis 2, 17. En Génesis 2 es donde encontramos el primero que infunde miedo o temor, podemos decir. Se oye mejor temor de parte de Dios, que es lo mismo que miedo. Génesis 2, 17 dice, Dios aquí, si usted se fija en sus Biblias, le advierte a Adán que puede comer de todos los árboles, menos del árbol que está, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le prohíbe comer de todos los árboles, no de todos, comer de todos, repito, pero le prohibió comer de uno, el árbol de la ciencia del bien, o podemos decir, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué le dice el Señor? El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Cuál era el objetivo de parte de Dios? Decirle a Adán, si tú comes de este árbol prohibido, ciertamente morirás. Ahora es importante esto porque los padres, cuando corrigen a sus hijos o lo disciplinan o lo aconsejan, siempre utilizan un contraste negativo para corregirlos. Por ejemplo, con el fuego, no puedes jugar con fuego porque te quemas. Si tiene un cuchillo, no puedes jugar con un cuchillo porque te puedes cortar. Si ven a algún amiguito que el padre puede percibir que no es un buen amigo o amiguita, le dice, no me gusta que te reúnas con esa persona por esto y por esto. O sea, utilizamos de un punto negativo para dar un consejo positivo. Es importante esto. Dios está aquí infundiendo en Adán un temor positivo. El temor aquí no era negativo. Muchas personas malinterpretan el mensaje del Evangelio porque muchas veces cuando predicamos, algunos escuchan la palabra muerte. Hay personas que le molestan escuchar la palabra muerte. A veces predicamos y escuchan la palabra castigo, o juicio, o ira, o condenación, o infierno. Aquí es donde muchas veces cuando no nos detenemos a meditar por qué la palabra de Dios contiene estas palabras de ira, juicio, condenación, muerte, sufrimiento, dolor, etc., nos damos cuenta, mis hermanos, que los padres cuando advierten a sus hijos siempre utilizan el temor en el sentido positivo, pero contrastado, reflejado con algo negativo. ¿Para qué? Para protegerlo. ¿Por qué? Porque los padres aman a sus hijos. De la misma manera, la palabra de Dios tiene el sentido de advertirnos por medio de ella, de la palabra de Dios, la Biblia,
acerca de aquellas cosas que nos pueden costar la vida, no solamente física, sino sobre todo la vida del alma, la eterna. ¿Por qué aquí estamos utilizando un ejemplo negativo para dar un consejo positivo? Es decir, como decía con el niño, ¿verdad? Si tú ves a tu niño de 2, 3 años camino a la estufa, obviamente le vas a enseñar, hijo mío, hija mía, no puedes tocar la estufa porque te vas a quemar. Entonces, cuando el Señor nos advierte de cosas, no es para infundir miedo en el sentido miedo condenatorio, es un miedo positivo. Es para que nos cuidemos y tomemos conciencia y tomemos decisiones correctas. Aquí la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué produce el miedo que no viene de Dios? Piense por un segundo en esta pregunta. ¿Qué produce el miedo que no viene de Dios? ¿Qué produce el miedo negativo? Ahora, aquí hay un punto importante, porque cuando la serpiente engañó a Eva para que comiese del árbol que Dios ya le había advertido a Adán que no coma, porque el día que de él comiere ciertamente morirían, lo primero que Satanás hace es remover aquello que nos causa miedo positivo. Si vemos, por ejemplo, cómo Satanás lanza su primer ataque, es quitarle el valor, el sustento y el poder que tiene la palabra en nuestro corazón. Lo primero que Satanás hace es quitarle aquello que le causa miedo positivo a Eva, para luego ella poder tomar la decisión de lo que Satanás le está ofreciendo. Satanás lo primero que hace es remover el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, fíjense la conexión. Aquí vemos que el principio de la sabiduría es el temor. El principio de la sabiduría es el temor. Lo primero que Satanás hace, mis hermanos, es eliminar el temor de Dios en las personas, para que vivan bajo la esclavitud de sus temores y de las cosas del mundo. Al remover el temor de Dios, entonces ya hace que nuestro corazón se interese más por otras cosas, las cuales están bajo el yugo y el control de Satanás. Si Satanás logra cambiar tu temor positivo por temor negativo, podrá controlar tu vida y mantenerte bajo su yugo de esclavitud. Escuchen bien, si Satanás logra cambiar el temor positivo es el temor bueno, el temor a Dios, y logra cambiarlo por el temor negativo, podrá controlar tu vida y mantenerte bajo su yugo de esclavitud. Es decir, podrá controlarte. Miren, Romanos 8, vamos al capítulo 8 de Romanos, versículo 15. Vamos a ver este verso que está muy importante en medio de esto que estamos estudiando. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Aquí van a ver un versículo que va a estar conectado a... Mi esposa está por aquí trayéndome agüita. Gracias, mi amor. Estamos en vivo. Manda saludo a mi esposa. Gracias, mi amor. Continuamos. Romanos 8:15. Fíjense lo que dice este texto. Está conectado al Génesis. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahora quiero que medite por un segundo en este texto. Dice, no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí la conexión es que los seres humanos, antes de conocer a Cristo, viven bajo la esclavitud del miedo. Hay muchos tipos de miedo, y hay personas que le tienen miedo a muchas cosas. Dice, si no, continúa el texto, que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora, fíjense en esto, cuando Adán y Eva ignoraron el temor de Dios, de inmediato cayeron bajo el yugo de Satanás. Ignoraron el temor de Dios, de inmediato cayeron en el yugo de Satanás. Esto los hizo huir de Dios en vez de correr a Dios. Y por esa razón hoy nos encontramos con un virus, con la pandemia mundial, que cada vez, a medida que escuchamos las noticias, nos damos cuenta que está más peligroso.
el corazón de muchos, incluyendo cristianos, se va incrementando en miedo y en temor. Ahora, como hemos estudiado anteriormente, esto no es cuestión de ser valientes, porque fíjense, estamos hablando de dos tipos de temores. Si no tenemos temor a Dios, le tenemos temor a otra cosa, al mundo, a Satanás, a perder cosas, a perder la vida física. Y ya hemos estudiado en Mateo 10, 28, que dice, no temáis, o sea, no le tengan temor a los que nada más pueden afectar o matar tu cuerpo físico. Temed más bien a aquel que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. Es Dios. Entonces nos damos cuenta que Satanás aquí infunde este temor, mis hermanos. El temor que infunde Satanás, si le tenemos más miedo a perder nuestras posesiones, o a los hombres, tener miedo a los hombres, o temor a las amenazas, o a los engaños de Satanás, incluso a perder nuestra vida, el cual es nuestra alma, Dios no podrá guardarnos del mal. Usted pensaría, ¿por qué no, pastor? Miren, el miedo es algo que controla a las personas. Sea el temor de Dios, que es el temor bueno, o sea el temor negativo, que viene de Satanás, viene de la carne o viene del mundo. De uno de estos tres. Entonces, aquí quiero que vayamos al capítulo 3 de Génesis, para que vean lo que produjo el temor que infundió Satanás en Eva. Ahora, quiero que noten que Satanás no vino disfrazado de monstruo, Satanás no vino echándole miedo a Eva. Satanás vino así muy sencillo en una conversación y se aprovechó de la nobleza de Eva. Pero a pesar de que Adán y Eva eran inocentes y nobles, no eran inocentes en el sentido de conocer la verdad. Ellos tenían la orden de Dios, el mandamiento. Aquí vemos Génesis capítulo 3, verso 9. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que lo que produjo o lo que infundió Satanás, nos damos cuenta, el tipo de temor negativo que infundió Satanás. Fíjense bien. Ahora, Satanás obviamente le habla a Eva, la convence de comer del fruto, Eva obedece, y luego vemos el miedo que viene por consecuencia de la desobediencia a Dios. Génesis 3, versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Esto es después de haber pecado, ¿verdad? Después de haber desobedecido. Dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Le preguntó, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Dice, y él, Adán, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo que es de mucha importancia, porque Adán y Eva hablaban con el Señor de manera natural. Tenían una relación. Hablaban, estaban en el huerto del Señor. Y nos damos cuenta que por primera vez, cuando Dios le habla, Adán aquí, dice que tuvieron miedo, Adán y Eva. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora vamos a ver aquí la diferencia. Porque estaba desnudo y me escondí. Ahora quiero explicar esto. La Biblia habla de una palabra que se llama condenación. Condenación, las personas que no viven o no han recibido el perdón de Cristo, viven bajo condenación. Romanos 8:1 dice, y no hay condenación para los que están en Cristo. Por eso cuando leímos el versículo 15 de Romanos 8, dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, sino el espíritu que clama, Abba, Padre. Quiero que entiendan esto. Aquí vemos que el espíritu de esclavitud es el que corre de Dios, es el que huye. ¿Por qué? Por la condenación. Pero aquel que ha recibido el perdón por la fe de Dios ya no está bajo condenación. Ha recibido el espíritu de Abba, Padre. La palabra Abba se escribe A-W-A, Abba. Se entiende, según los estudiosos dicen, que esta palabra nace de los labios de un bebé. Tengo mucha alergia y mi voz está un poco seca. Tengo mucha alergia, mis hermanos, y mi voz está un poco forzada ahora mismo. Pero bueno, seguimos. Nos damos cuenta que esa palabra Abba significa cuando un bebé pequeño clama a su papá o su mamá.
Cuando un bebé dice Abba, ¿verdad? Entonces dice Romanos que hemos recibido el espíritu de Abba Padre, el espíritu que clama, el espíritu que nos acerca al Señor. Ya no estamos bajo condenación. Ya no estamos bajo la condenación de antes de Cristo. Ya estamos en Cristo, perdonados. Entonces aquí vemos que el mensaje o el consejo de Satanás infundió en ellos engaño. O sea, fueron engañados. Y al ser engañados nos damos cuenta que obedecieron a la voz de Satanás y al obedecer fueron desconectados de Dios. Perdieron la vida del alma. En ese sentido me refiero, perdieron el amor, la paz y el gozo de Dios. Se sintieron desprotegidos, desnudos. Y cuando oyeron la voz de Dios, esa voz para ellos, por la desobediencia, la escucharon como si fuera voz de condenación. Aquí es donde muchas veces cuando predicamos el Evangelio, desafortunadamente muchas personas interpretan el mensaje de salvación como si fuera un mensaje de condenación. ¿Por qué? Porque el mensaje confronta la culpa del corazón. Es decir, cuando un padre que está en su casa, está leyendo algún libro o haciendo un trabajo, y supongamos que su hijo está portándose mal, el papá llama a su hijo, ¡hijo! En ese momento el hijo no escucha esa voz como el padre que lo ama, sino como el padre que lo va a castigar. ¿Por qué? Porque se está portando mal. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios y estamos pecando, andamos mal, las predicaciones, las enseñanzas o el evangelio, lo recibimos como si fuera un mensaje de condenación. Por eso Adán, nos damos cuenta que le dice a Dios, oí tu voz, Señor, me dio miedo porque estaba desnudo y fui y me escondí. Dice el versículo 11, mis hermanos, importante esto. Dice, y Dios le dijo, escuchen bien, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Ahora, aquí hay dos cosas, hermanos. Aquí, el Señor sabe que alguien cambió el mensaje del Señor. Alguien le mostró a Adán y Eva que lo que el Señor le dijo no era cierto. El Señor pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo sabes que estabas desnudo? Bueno, Adán se da cuenta que está desnudo por lo que sintió cuando obedeció, cuando comió del fruto. Porque el texto más arriba dice que cuando comieron, dice que fueron abiertos sus ojos. Fueron abiertos sus ojos. Abiertos sus ojos significa que cayeron en maldad. Y desde el punto de vista de maldad, entonces de ahí juzgaban. Miren, hace unos días, estudiando una palabra con mi esposa, yo le preguntaba, hablando de esto, ¿cómo puede una persona conocer la verdad desde un punto de vista de maldad? Fíjense en esto. Cuando ellos, dice la palabra que cuando ellos desobedecen, comen del fruto, dice sus ojos fueron abiertos. Su conocimiento significa ojos allí. Su entendimiento se abrió. ¿A qué? A los dos mundos que existían, al de maldad y al de bondad. Pero cuando Adán y Eva comen del fruto, conocían la verdad, oigan bien, de una perspectiva mala, pecaminosa. Es decir, aquí es donde viene el corazón egoísta. Nosotros somos expertos en demandar que se cumpla hacia nosotros los 10 mandamientos. Ahí estamos reconociendo que los mandamientos son buenos. El problema de nosotros es cuando tenemos que aplicarlo. Ahí es donde la cosa cambia. Es decir, juzgamos el bien cuando a mí me afecta, pero no juzgamos o no vemos las cosas buenas cuando soy yo que ofendo a otro. Entonces Adán y Eva, escuchen bien, desde el punto de vista de pecado, conocían el bien y conocían y vivían el mal. Por eso dice el árbol del bien y del mal, los dos. Entonces la perspectiva de este mundo acerca del bien es distorsionada. Es algo torcido, no tienen claramente el conocimiento de qué significa la bondad de Dios. Bueno, vamos a continuar leyendo. El Señor le pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé no comieses? Es decir, lo que te ha pasado,
lo que tú puedes percibir en tu alma de estar desnudo, de miedo, de condenación, significa que me desobedeciste. Comiste del árbol que te dije no comieses. Por lo tal, te desconectaste de mi relación. Te separaste de mí. Ahora no puedo emanar la vida que tu alma exige. Has muerto espiritualmente. No estás recibiendo la protección, el amor. No estás recibiendo la paz, el gozo de mí, dice el Señor. Y por eso estás lleno de miedo. Estás lleno de miedo porque estás desnudo, en condenación. Estás en confusión. Ahora, quiero que noten lo primero que produjo el pecado y la desobediencia. Verso 12. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste. Ahora, quiero que entiendan, hermanos. Anteriormente comentaba que la relación de Adán y Eva era perfecta. ¿Por qué? Porque estaban conectados a Dios. En el momento que se desconectaron de Dios, aquí vemos ya el pleito. Adán, el cual era responsable de no comer de este fruto, le echa la culpa a Eva y a Dios primero. Porque dice, la mujer que tú me diste, Señor. Si esa mujer no estuviera ahí y tú no me hubieses dado una mujer, yo no hubiese pecado. Y aquí es donde vemos, hermanos, que cuando cometemos alguna falta, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Ahora, aquí vemos la estrategia de Satanás, mis hermanos. Es importante esto. Aquí vemos que lo primero que Satanás hace, y esto está conectado al miedo, van a ver cómo. Lo primero que Satanás hace es poner en tela de juicio o en duda la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios dice que Jehová es nuestra roca fuerte. La palabra de Dios dice que Dios es nuestro sustentador. La palabra de Dios dice que el Señor es nuestro Salvador y Redentor, que nos prometió moradas en el cielo, nos prometió vida eterna. Ahora, el miedo negativo hace que tú te olvides de eso y te enfoques en el problema. Es importante esto. Lo primero que Satanás hace es poner en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Qué es lo segundo que Satanás hace? Quitar o remover el temor de Dios. Ahora, quiero que noten que en Génesis 3, cómo Satanás pone en tela de juicio la palabra de Dios con Eva. Le dice, con que Dios ha dicho. La palabra con que es poniendo en duda que si lo que Dios dijo es verdad o es mentira. Es la actitud de Satanás. Él no viene diciendo lo que Dios te dijo no es cierto. No. Primero se dirige a la convicción de Eva. Con que Dios dijo. Con que Dios dijo que te va a guardar. ¿Y por qué estamos aquí, pastor, en esta casa encerrado y estamos llenos de miedo por el coronavirus? Bueno, la palabra es muy clara. ¿Dónde está y cuál es la promesa? Por otro lado, Satanás remueve el temor de Dios de nosotros. ¿Cómo lo hace? Le dice a Eva, no vas a morir. No vas a morir. Pone en duda, primero, la palabra de Dios. Pero luego queda algo, escuchen bien, hermanos, queda algo que es lo único que mantiene el vínculo de Eva y la obediencia a Dios conectados, y es el temor. Cuando Satanás le dice no morirás, en ese momento Satanás pudo desconectar el temor de Eva para no obedecer la voz de Satanás, sino la de Dios. Satanás remueve el temor de Dios. ¿Cómo? Fíjense que son palabras. Te infunde pensamientos, dudas. Y lo tercero, aquí viene la oferta. ¿Cuál es la oferta? Reinterpretar lo que significa la verdadera bendición o lo que es bueno. Voy a repetir. Satanás reinterpreta, es decir, le cambia la interpretación a lo que es bueno o lo que significa bendición. ¿A qué me estoy refiriendo? Adán y Eva ya estaban en bendición, ya tenían la bendición. Adán y Eva tenían lo que usted y yo tanto anhelamos, vida espiritual y eterna en Dios. Adán y Eva tenían lo que nosotros vamos a recibir en el futuro si permanecemos en Cristo. Ahora fíjense en esto. Adán y Eva estaban en el bien, en la bendición, etc. Satanás logró sacarlo de allí. Ahora estamos en el camino. Y Satanás quiere sacarte. ¿Cómo lo hace? Interpretando lo que significa bueno y lo que significa bendición. Satanás quiere que tú pongas tus ojos en tu vida pasajera. Que tú pongas tus ojos, Satanás quiere, en las cosas materiales, en las posesiones. Si él logra hacer eso,
Él puede controlar tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Él puede dártela de una manera fácil, pero te puede amenazar con quitártelo. Esa es la idea. Satanás te hace adicto a algo y te deja disfrutarlo y luego te lo quita. ¿Y qué te hace? Esclavo de él. Y cuando tú te ves en una situación donde vas a perder eso terrenal, Satanás te infunde de miedo y te infunde de duda. No vas a morir con que Dios te dijo. No, la verdadera bendición es que tú puedes hacer lo que quieras. Puedes ser igual a Dios. Eso le dijo a Eva, serás igual que Dios, hermanos. Por causa del miedo negativo, pregunto, ¿cuántas cosas nos ha prohibido o no hemos podido hacer por causa del miedo negativo? ¿Cuántas cosas no hemos podido realizar por causa del miedo? Otra pregunta, ¿a cuántas cosas hemos hecho por causa del miedo negativo? ¿Qué nos ha prohibido el miedo negativo de hacer y a qué nos ha conllevado el miedo negativo? Una cosa es cuando Dios nos llama, nos da tanto miedo que no podemos cumplir con su voluntad. Nos da tanto miedo, es que si le sirvo a Dios no voy a poder alcanzar esto. Es que si le sirvo a Dios no voy a poder lograr obtener aquello. Y yo veía en mi mente una estadística que hoy los estudiosos pueden ver, que a medida que el mundo crece, adquiriendo cosas materiales, esa es la felicidad y ese es el dinero. Más dinero, dice la estadística que el mundo es más triste. Hay más tristeza, más depresión, más suicidios, pero irónicamente vivimos en los tiempos donde podemos tener todo. Ya no hay que ser hijo de fulano de tal para tener un iPhone 11 o una pantalla de televisión de 60 pulgadas o un carro del año. No, ya cualquiera puede tener eso. Pero a medida que vamos creciendo con lo material, va bajando las cosas que el alma pide. Y por eso Santiago 4 dice, ustedes no reciben lo que el alma le pide porque piden mal, porque piden para para gastar en su deleite carnal. Y el alma sigue vacía, llena de temor, en esclavitud bajo el yugo de Satanás. Miedo, mis hermanos, la definición de miedo es una emoción. El miedo es una emoción. Es un sentimiento o reacción de alguna creencia, idea o confianza. El miedo es una emoción que nos lleva a tomar decisiones y en muchos de los casos nos detiene de tomar alguna decisión. Fíjense cómo el miedo es. Si usted ve la Biblia, está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento está lleno del temor de Dios, de cómo Dios ejecutaba su juicio, de cómo Dios vencía a las naciones paganas, pero cómo trataba con su pueblo. Usted quiere crecer en el temor de Dios, lea el Antiguo Testamento. Pero por otro lado, en el Nuevo Testamento es donde conocemos a ese Dios de misericordia. Ahora fíjense, esto parece irónico, parece una paradoja, es decir, una contradicción. Debemos de temer a aquel que nos va a guardar de su condenación. Debemos de temer a aquel que nos va a guardar de su propia condenación. Es decir, cuando la palabra habla de condenación, muchos cristianos he escuchado decir que Satanás es el rey del infierno. Es decir, que cuando una persona se pierde, Satanás se la lleva al infierno. Y Mateo 25 dice que el infierno fue preparado para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Es decir, los que se pierden junto con Satanás, todos van a sufrir eternamente. Satanás también y los ángeles caídos irán al infierno también. Quien condena es el juez, no Satanás. Entonces, cuando decimos temer a Dios, por eso dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan al cuerpo. Temed más bien a aquel es Dios, que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Puede condenar. Entonces, por eso dice el texto de Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo recibió la condenación del Padre. Fíjense en la cruz. El Señor fue condenado. Es importante esto, mis hermanos.
Eso es tan fuerte, hermanos. Es increíble cómo una simple información puede infundir tanto terror en las personas. Escuchar algo, nada más escuchar algo. Y aquí es donde viene el problema, porque si como creyentes en Jesucristo estamos dependiendo únicamente, porque es importante ver noticias, no quiero quitar ese crédito, pero es peligroso confiar en las noticias. Por un lado debemos de ver lo que está pasando, hay que ver noticias, pero no debemos descansar en lo que las noticias dicen. Las noticias te dicen lo que va a suceder, si tenemos que estar en casa, te da instrucciones, te dice lo que está pasando, pero nuestra esperanza de vida no está en las noticias, está en la palabra de Dios. Y es importante como una información puede infundir terror en una persona. Hace unos meses atrás usaba una ilustración en una de las predicaciones del domingo y yo utilizaba el ejemplo de como que una persona, ¿verdad?, abra el buzón de su correo y de momento esa persona reciba una carta que le dice el Impuestos Internos, IRS, que le debe $500,000, ¿verdad? Y más abajo dice, si no pagas esto antes de una semana, vas a ir a la cárcel por 20 años. Imagínese en ese momento el corazón de esta persona, cómo se llena de terror. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es que debo $500,000? ¿Cómo lo voy a pagar? Y comienza el corazón a turbarse. Pero imagínese que al otro día le llegue otra carta de Impuestos Internos, IRS, y le diga a la carta, fulano de tal, queremos pedirte perdón. Esta carta que te enviamos en el día de ayer fue una confusión. En ese momento sentimos paz. En ese momento, ahora, ni te llevaron a la cárcel, ni te pagaron la deuda, ni tú pagaste la deuda. En un momento, de un día a otro, recibiste una mala noticia, estabas turbado, recibes una buena noticia y ya estabas lleno de paz. Entonces aquí nos damos cuenta que el mundo está lleno de noticias, hermanos. Las redes sociales y los medios sociales. Basta con solo escuchar alguna noticia en la televisión o en el celular y creerla, sin tener un fundamento real para creerlo o no. Vivimos en un mundo, hermanos, totalmente cibernético, tecnológico, virtual, como ahora mismo, que con un solo clic podemos causar o mucho bien o mucho daño. El coronavirus ha infundido mucho temor en la gente. Mucho temor. ¿Por qué? La razón, hemos quitado la mirada de aquel que puede librarnos de cualquier enfermedad, pero mayor aún nos puede librar de la muerte eterna del pecado. Se llama Jesucristo. Solo quitar la mirada de Dios nos lleva o nos llena de miedo, mis hermanos. Cuando quitamos la mirada del Señor, inmediatamente nos conformamos al sistema terrenal y nos llenamos de miedo. Desafortunadamente hay cristianos que van a la iglesia, dicen amén a la predicación, estudian la Biblia, oran, y cuando llega la prueba, en ese momento ya se le olvidó todo lo que aprendieron. Miren, vamos a ver un ejemplo que usted conoce. 1 Samuel 17, verso 4. 1 Samuel 17, verso 4. Primera de Samuel 17, versículo 4. Miren, usted conoce la historia de Goliat y David. Usted conoce esa historia. Yo sé que usted lee su Biblia. Pero yo quiero leer, ¿verdad? Desde el verso 4 al 11. Vamos a ver palabras que se van a parecer mucho a lo que hoy vemos. ¿Verdad? 1 Samuel 17, versículo 4. Voy a esperar que usted llegue. Está en el Antiguo Testamento, 1 de Samuel. 1 de Samuel lo va a encontrar antes de 2 de Samuel. Fíjense lo que dice el versículo 4. Quiero que lean conmigo. Pongan sus ojos en la Biblia. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Miren, a través de la historia, la palabra Goliat inmediatamente nos recuerda un problema gigante. Inmediatamente, la palabra Goliat, un problema gigante, un problemón. Bueno, dice, este Goliat era de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Un codo son aproximadamente 18 pulgadas, viene siendo como medio metro.
Este hombre tenía de altura 6 codos, 3 metros, 9 pies de altura. Fíjense lo que dice, un palmo, podemos decir y medio, ¿verdad? Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, ¿verdad? Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Verso 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Ahora, la definición, el cual no tenemos tiempo, de los pesos y el material que él cargaba, habla de la fuerza y el poder, obviamente musculoso, que tenía Goliat. Cada peso simboliza de que él tenía algo tan pesado que él lo llevaba como ropa. Es como que te digan que tu camisa o tu playera o tu chamarra o abrigo, dependiendo de qué país seas, pese algunos de 100 kilos o 100 libras, vamos a poner, ¿verdad? O 50 kilos. Y te pongas eso, ¿verdad? Como si fuera un abrigo. Bueno, este hombre era fuertísimo, era fuerte, tenía, ¿verdad? Bueno, Goliat en la Biblia representa un problema grande. El coronavirus es un gran problema. Es como si fuera un Goliat. El verso 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Quiero que pongan atención por qué Goliat está dando voces. Dice, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No se le parece familiar esta pregunta? ¿A qué se ponen ahí a pelear? Con que Dios ha dicho, ¿no se le parece? ¿Verdad? Dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Qué está haciendo? Está comparando el ejército de Dios con el tamaño de Goliat. Está haciendo una comparación. Ahora, aquí hay un punto importante. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Obviamente este negocio tiene que ver porque Goliat en su mente humana cree que nadie lo puede vencer, ¿verdad? Es como cuando alguien en las apuestas dice voy 1000-1, le está diciendo tengo toda la certeza que voy a ganar, 1000-1. Es más o menos la idea. Dice luego, y si yo perdiere, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahora, escuchen bien, mis hermanos. Goliat es representativo de miedo. Si te vence el miedo, eres esclavo del miedo. Eso está diciendo Goliat. Si yo los venzo a ustedes, ustedes me van a servir a mí. Goliat representa miedo. Dice el 10, y añadió el filisteo, o sea, dijo también, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y dice el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mis hermanos, el ejército de Israel temía a Goliat. Desfallecía sus corazones al ver el tamaño de Goliat y de este filisteo. Aquí es importante porque usted preguntaría, bueno, pastor y mi hermano, amigo, ¿quién no se asustaría con un hombre de 9 pies frente a usted? Sí, es cierto, estoy al 100% de acuerdo con usted. Todos nos asustaríamos, desfallecería nuestro corazón. Pero aquí va la pregunta. ¿Quién es más grande, Goliat o Dios? Esa es la pregunta. ¿A quién le vamos a temer más? No es cuestión de no tener miedo o no tener temor. Es a quién vamos a temer. ¿Vamos a tener un temor negativo, Goliat, o el temor positivo, a Dios? Bueno, poner la mirada en el problema mata nuestra fe. Cuando ponemos la mirada en el coronavirus y pandemia, COVID-19, coronavirus, pandemia, COVID-19, llegará el momento que vamos a infundir nuestro corazón de miedo negativo, del miedo que no cree en las promesas de Dios. Miren, racionalizar la solución del problema es falta de fe. Racionalizar, buscarle la lógica al problema es falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios es quien resuelve nuestros problemas. En este caso, el coronavirus para el mundo no tiene una solución. Y les digo algo, va a aparecer una. La pregunta es,
¿Vendrá de Dios esa solución? ¿Será nada más conveniencia para muchos de nosotros? No estoy diciendo que sea mala o que sea buena, ninguna de las dos, no sé. Pero ¿de dónde viene esa solución? Bueno, iba a decir algo, pero sé que los va a llevar a otro pensamiento. Ya conozco mis ovejas. Miren, el versículo 24 dice lo siguiente: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué le infundió temor al pueblo de Israel aquí? Obviamente el tamaño, la fuerza y la consecuencia de pelear con este filisteo, con Goliat. Era un problema real, lo tenían enfrente, como el coronavirus, ahí está, mis hermanos. Pero si preguntamos, ¿por qué tuvieron miedo a Goliat? Más que a Dios, es porque se olvidaron de las promesas de Dios y se enfocaron en Goliat. Si analizan el problema y lo meditan, el problema se hace más grande. Goliat no solamente tenía 9 pies frente a sus ojos. Goliat incluso llegó a ser más grande que Dios en sus corazones. Escuchen bien, no solamente ellos veían los 6 codos o los 3 codos, que son 9 pies de altura, o 6 codos, dice el verso, ¿verdad? No solamente veían la estatura de Goliat, sino que sus corazones por falta de fe hicieron el problema más grande. Y Goliat vino a ser, digo esto figurativamente, más grande que Dios por su falta de fe. Primera de Samuel 17:41. Vamos a seguir leyendo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. Bueno, sabemos, según la historia, que David, el pastorito, ¿verdad? El pastorito de ovejas, viene del campo a traerle alimento, ¿verdad?, a sus hermanos. Cuando llega al campamento de guerra, a la zona de combate, ve que los soldados de Israel están aterrorizados y pregunta: ¿y qué está pasando, verdad? ¿Y quién es ese paladín que anda echándole miedo al pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Y David no se llena de valentía. David no se llena de valor. David no se llena de armas en el sentido de espada. David se llena de fe. Es importante esto. David se llena de fe. Y David le dice a ellos: sí, le voy a cortar la cabeza al paladín ese, al Goliat ese. ¿Y qué pasa? Que cuando le llevan a David al frente al rey, el rey tenía recompensa al que le corte la cabeza a Goliat. Pregunta David: ¿qué le van a dar al que le corte la cabeza? Me lo voy a ganar yo. Y le dice a Saúl, a su señor: mi señor, yo soy pastor de ovejas y yo me he encontrado con osos y leones protegiendo las ovejas, así como un buen pastor que da su vida por las ovejas. El cobarde Saúl estaba escondido junto con el escuadrón de Israel. Digo cobarde porque no era cuestión de valentía, es cierto, pero es de cobardes no creer en Dios. Y digo esto con cuidado, no es mi intención ofender, hermanos. Digo cobardes no como un desafío, sino, por ejemplo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Ahí está la palabra cobardía para que no me malinterprete. Y David le permiten acercarse a pelear con Goliat, dice el verso 41, estoy en 1 Samuel 17. Y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. En inglés diríamos a pretty boy, un niño lindo que no quiere que le quiten ni siquiera su limpieza. Es la idea aquí de lo vio rubio, hermoso, pequeño. En inglés decimos so cute, ¿verdad? Ni siquiera le tenemos miedo porque se ve tan así hermoso David, tan chiquito y hermoso, que Goliat lo menosprecia. Dice el 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Dice: y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves. Aquí viene la amenaza, mis hermanos. Miren, hemos recibido amenazas del coronavirus. Miren, escuché de un pastor que acaba de morir. Hay cristianos que han muerto. Hermanos, pero para el que confía en Cristo no hay condenación. No murieron, durmieron en el Señor. Están en mejor vida.
Si nos toca a nosotros, hermanos, le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para enfrentar esto y no negar la fe hasta el fin, hermanos. Llegar hasta donde Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla, pero ya me llegó la hora. Hermanos, es un tiempo de nosotros creerle a Dios. Nos damos cuenta, hermanos, aquí estoy en el versículo 44. Dice, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo está amenazando. 45 dice, entonces dijo David al filisteo. Aquí vemos la confianza de David. ¿Por qué David no le tenía temor a Goliat? Porque David le tenía más temor a Dios. Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, dice, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. Hermanos, dependiendo de cómo cristianos reaccionemos ante el coronavirus, es como el mundo sabrá quién es Dios. Si estamos llenos de miedo, ¿cómo podremos consolar a aquellos que no conocen al Señor? Si nos llenamos de temor, ¿cómo podremos levantar el ánimo de aquellos que no saben qué hacer? Si nos llenamos de miedo en este tiempo, ¿cómo podremos asistir? ¿Cómo podremos predicar o aún proclamar al Dios de nuestra seguridad? Si estamos llenos de miedo. Dice el 46 al final, y sabrá que hay Dios en Israel toda la tierra. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. Quiero que entiendan esto. La piedra con la que le dio David al filisteo, aquí a Goliat, era una piedra lisa. Es una piedra, miren, así como piedra de arroyo, suavecita. Para encajar una piedra de arroyo en la frente, hermanos, es imposible. Puede que le abolle la frente, le haga un dent, le haga un vacío. Porque dice al principio que David tomó 5 piedras del arroyo. Eso significa que eran lisas. Significa que Goliat no cayó por la fuerza de David. Goliat no cayó por el filo de la piedra. Y Goliat no cayó por la puntería de David. ¿Sabe lo que significa pecado? Hamartía, errar el blanco. David le dio en el blanco a Goliat aquí porque el Señor puso la piedra en la frente. Pero, alguien tuvo que creer a Dios. Alguien, tomar las piedras, tener la confianza en Dios de que iba a vencer y ir adelante. Ir adelante, hermanos. Saúl y sus soldados, fe muerta. David ante Goliat, fe viva. Dice luego, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Saben por qué dice eso? Sin tener David espada en su mano. Les acabo de mencionar que cuando racionalizamos el cómo vamos a salir de esto, perdemos la fe. ¿Cómo David iba a vencer a Goliat? David no sabía. El Señor lo guió en el Espíritu. Por eso dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Hermanos, es posible que algunos salgan infectados del coronavirus. Pero hay una promesa eterna, mis hermanos. Yo como pastor no voy a andar como andan muchos profetas venciendo el coronavirus y el coronavirus matando gente. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Quiero que pongamos mucha atención, mis hermanos. La falta de fe trae temor negativo. Falta de fe trae temor negativo. Como cristianos no debemos tenerle miedo a los rumores, a las amenazas de enfermedades, a los hombres ni aún a la muerte. No debemos temer porque Dios, ya estudiamos que confiar no significa que debemos confiar en que Dios no permitirá que nos enfermemos o que pasemos hambre o que nos persigan, que nos torturen o que aún nos maten.
Confiar en Dios significa que aunque mis hermanos pasemos todo esto, glorificaremos su nombre. Hay quienes, por la gracia de Dios, salen sanos del coronavirus y glorifican a Dios. Y qué bueno, nos alegramos. Pero ¿cuántos de nosotros le daremos la gloria a Dios si nos agarra el coronavirus? ¿Cuántos cristianos han perdido el ánimo porque ya se infectaron del coronavirus y ya perdieron la fe? Y ya dicen, ya me agarró, ya se acabó todo. No, mis hermanos, ahí es donde además tenemos que confiar en Dios. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Miren, una historia que no la voy a leer, pero usted la lee en su casa, Daniel 3. En un momento levantó el rey Nabucodonosor una estatua muy grande. Usted conoce la historia, nada más le estoy recordando porque se nos olvida las promesas de Dios cuando estamos en miedo. Y levantó esta estatua que simbolizaba o les daba, según ellos, la prosperidad de Babilonia. Y levantó esta estatua de oro para que todo el mundo le adorase, todo el mundo se postre. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor amenazó con la muerte en un horno de fuego al que no le adorare. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey cuando lo fueron a buscar: oh rey, no es necesario que te digamos acerca de este asunto, porque nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Pero sepas, oh rey, que aunque Dios no nos libre, no nos postraremos ante tu estatua. La palabra dice que el rey subió el fuego del horno 7 veces más caliente. Tan caliente que aún los que tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, desde afuera murieron. Pero vemos, hermanos, que aún en el horno, dice el rey, veo un cuarto. Ese cuarto tiene forma de hombre como los dioses, como hombre. Cristo estaba en ese horno. Cristo entró en el horno para que usted y yo salgamos de allí. Está hablando de la vida del alma. El horno de fuego, hermanos, que le espera a aquel que no acepta al Señor, no es el que vamos a experimentar los creyentes, porque ya Cristo nos sacó de allí. Miren, cuando el Señor, en Marcos 4, le dice a ellos, pasemos al otro lado. La tormenta, la tempestad causó mucho miedo. Pero ellos tenían que confiar en la palabra, pasaremos al otro lado. Y cuando se levanta la tempestad, despiertan a Jesús que estaba dormido. Y Jesús le dice, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le está reclamando que no tienen lo que Él les dio. Les dio fe cuando les dijo, pasaremos al otro lado. ¿Cómo no tenéis fe? Y dice que le dijo a la tempestad que se calme, cayó y hubo bonanza. Y dice el texto de Marcos, dice el 4:41 de Marcos, dice, y temieron con gran temor. Miedo a la tempestad, miedo a Dios. Temor a las cosas de esta vida, temor a Dios. El temor de Dios es más grande, debe ser más grande. Nos damos cuenta, hermanos, que temer más a aquel que tiene poder para callar la tempestad, obviamente nos va a librar. Temer a Dios aunque no nos libre del horno, hermanos. Miren, Dios puede librarnos de todo lo que está pasando. Él puede, tiene el poder. Como lo dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, puede nuestro Dios librarnos. Pero aunque no nos libre, no vamos a rendirnos en confiar en Él. Aunque perdamos la vida pasajera que es el cuerpo, hermanos. Miren, quiero terminar con Lucas 21. Vamos a Lucas 21, 25. Lucas 21, 25. Aquí, hermanos, leemos este texto como para traer a memoria lo que el Señor nos dice en su palabra. Lucas 21, 25. Dice el 25. Disculpe mi tos, tengo un poquito de alergia, perdóneme, yo sé que suena muy fuerte en el micrófono. Dice Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido y de las olas. Confundidos del bramido y de las olas, está hablando, confundido de lo que se escucha,
confundidos de las noticias, de las redes sociales, de lo que se escucha que va a pasar. Hermanos, acerca de los tiempos, acerca del tiempo eclesiástico, de lo que es el fin del tiempo, acerca de lo que el Señor nos habla de lo que vendrá en el fin, lo encontramos en su palabra. Hermanos, aquí vemos, dice que la angustia de la gente confundida, llena de confusión, a causa del bramido, es una palabra que se usa en Apocalipsis también. Dice que el bramido del mar es lo que se escucha, las palabras. Dice luego, el 26, desfalleciendo los hombres por el temor. Hermanos, el temor quita las fuerzas. Fíjense lo que dice el texto. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Termina el 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es importante eso, hermanos, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántas cosas nos ha impedido el temor a hacer? Pero ¿cuántas cosas nos ha movido a hacer el miedo negativo? Cosas que hacemos por causa del miedo, controlados por el miedo. El miedo negativo te impedirá el cumplir la voluntad de Dios. El miedo negativo te llevará a tomar decisiones fuera del propósito de Dios. Pero el miedo positivo, el miedo bueno, el temor a Dios, que es más grande que el otro temor negativo, te guiará por sendas de justicia y te guardará bajo la sombra del Todopoderoso, mis hermanos. Como creyentes en Jesucristo, tenemos que estar definidos bajo qué temor estamos viviendo. Miren, pedimos sabiduría en este tiempo. Dios, danos sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pero la palabra dice, Job 28:28, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Sí debemos ver noticias, hay que verla, pero no debemos permitir que las noticias infundan el miedo que el mundo está recibiendo. Nuestra seguridad, mis amados, está en la palabra. No debemos confiar en lo que dice el mundo. Escuchamos lo que dice el mundo y lo pesamos con la Biblia. Descansamos en la Biblia, confiamos en la palabra de Dios y esperamos en Él. La palabra nos dice claramente que Dios no nos promete la vida en la tierra. Lázaro murió 2 veces, pero sí promete moradas eternas en su presencia. Quiero terminar con esto. Usted se va a dar cuenta que el Señor dice en su palabra, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera buscar la solución para no morir o para vivir más según los deseos de la carne, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida. En otras palabras, los que están apegados a las cosas materiales aquí o a la tierra, dice, perderán su vida. Mas el que pierda su vida por causa de mí, es decir, el que por causa de vivir una vida confiada en Dios, pierde su vida, dice, la hallará, encontrará vida eterna. La mayoría de las personas que se llenan de temor negativo, cristianos estoy hablando, son los que aman las cosas de esta tierra más que la presencia de Dios. Miren, una ilustración y termino. Si usted vive en un basurero, toda su vida ha vivido en un basurero donde hay gusanos, hay animales, ratas, una vida maloliente, y usted vive allí. Y un millonario, una persona con mucho dinero, te dice que te quiere adoptar para comprarte ropa limpia, para llevarte a su casa, a su mansión. Si eso es un niño, un adolescente, ¿tú crees que tendría miedo este joven de que venga un hombre rico para sacarlo del basurero? ¿Usted cree que tendría miedo? ¿Qué pasa si yo le digo que este niño le dice no y sale corriendo de este hombre y abraza su basura y, ¿verdad?, y se acuesta y la tira al aire y se la unta y todo? Bueno, es un ejemplo extremo, entiendo.
Pero la muerte para el creyente no es muerte, es el puente para encontrarnos con la vida eterna y el Señor. Este mundo, mis hermanos, en comparación con lo que viene, es nada. Es como si fuera basura. Pablo en Filipenses 3, verso 7 dice, yo tengo todo por basura por alcanzar a Cristo. ¿Usted no cree que es una buena noticia cuando el Señor nos llama a su presencia? No estoy diciendo que lo va a hacer con usted, pero llegará ese día. Entonces, la vida del cristiano es vivir una vida preparándose para irse con el Señor, pero a la misma vez no queriendo irse porque hay muchos que no le conocen. Hay muchos que no le conocen. Yo espero que esta palabra, mis hermanos, cree un poco de conciencia en nuestro corazón. El Señor ha estado como iglesia hablando mucho a nosotros acerca de la fe. Esto lo repito mucho porque es increíble como a veces hasta a algunos le es un poquito así como de molestia escuchar lo mismo, ¿verdad? Pero estamos en tiempos donde debemos de volver atrás a algunas enseñanzas que hemos dado, a los consejos que Dios nos ha dado y volver a retomarlo con un corazón diferente. Y no decir, oh sí, yo escuché esa enseñanza ya hace mucho, sino aplicarla a este tiempo y van a ver que Dios le va a hablar. Dios les bendiga, mis hermanos. Desde Casa de Oración Nueva York le mandamos un saludo a mi esposa Scarlett Tejada y su servidor. Estamos orando mucho para que el Señor nos ayude a atravesar esto. No tengan miedo, la venida del Señor está cerca, aunque todo esto se solucione. Y les pido que confíen en Dios, mis hermanos. Hay una promesa dada a los hijos del Señor. Y si usted no conoce de Cristo, Cristo hoy te abre las puertas a su reino por medio del Evangelio. Si tú confiesas a Jesucristo como tu único Señor, como tu único Salvador, y confías en Él de todo corazón y vives para servirle nada más a Él, serás salvo. Es gratis, es fácil, pero te cuesta todo, y por causa del amor del mundo, a veces es dificultoso. Pero Jesús lo ha hecho muy fácil. Él pagó la gran deuda que tú y yo debíamos. Y nos ha permitido ahora, por medio de una predicación sencilla y simple, aceptemos a Jesús como nuestro único Salvador. No hay otro nombre dado en la tierra, ni a los hombres, como el nombre de Jesús, en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra puerta. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Yo te invito a que aceptes al Señor como tu único Salvador, tu único amo y Señor. Aquel que ha dado la vida por ti y te ha comprado a precio de sangre. Solamente necesitas creer en esa obra redentora en la cruz del Calvario y abrazar eso con tu vida. Y que de aquí en adelante tu vida refleje su carácter. Y si eres nuevo en el Señor, la palabra de Dios te será enseñada. Habrán pastores o líderes que Dios enviará para edificarte. Y nosotros estaremos orando por ti. Vamos a hacer una oración para concluir en esta noche. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, por tu bondad. Yo no podría hacer nada de esto si tú no infundieses el amor en mi corazón para amar a los demás. Señor, yo te pido que la paz que tú nos has dado, que ellos la puedan recibir. Hemos estudiado que esto no es cuestión de valientes, es cuestión de confianza, Señor. Descansamos en ti aunque perdamos todo, Señor. Estamos contentos porque sabemos que tenemos nuestra vida eterna segura en ti, Señor. Yo te pido por pastores, hermanos y por aquellos que están aceptándote como su único Señor y Salvador. Que esta promesa, este compromiso no sea nada más porque estamos enfrentando esta pandemia, sino que aún se solucione todo esto, podamos seguir caminando contigo y no permitir, Señor, o no esperar que sucedan cosas como estas para venir a ti. Pero qué bueno que en medio de esta pandemia hay quienes traen la palabra para escuchar el mensaje de salvación. Dígale, ya no quiero, Señor, vivir más en el temor que me esclaviza. Quiero vivir en el temor de Jehová, en el temor de Jesús, en el temor del Señor. Para que ese temor infunda en mí el amor de salvar a muchos por medio de tu evangelio, de alcanzar a los que no te conocen, para perdón de pecado y limpieza de su corazón, para que entren al reino de los cielos, el cual Cristo ha ganado nuestro boleto allá. ¿Cuántos reciben este precioso regalo de parte del Señor? Que el Señor les bendiga, mis hermanos, les amamos en el Señor. Sigan orando para que la palabra pueda ser predicada siempre
y les pido que retomen las enseñanzas para poder tomar sus notas, estudiar y que eso se quede en su corazón. Que el Señor les bendiga y que pasen buenas noches.